¿Cómo están? Bueno, estamos hoy con el tema los dones del Espíritu Santo. Para los que han visto algunas clases, algunos sabrán que este es mi tema preferido. Los que ya han estado conmigo. Entonces vamos a ver que los dones del Espíritu Santo son un propósito de Dios. Cuando una canción por ahí que suena que dice, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, o yo no sé para qué tú naciste, pero si tú no andas en los dones del Espíritu Santo, realmente no sabes para qué viniste o para qué fuiste creado. Y vamos a 1 Corintios 12, desde el del 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. Mire cómo empieza ese versículo. 1 Corintios 12, 1. Mire cómo empieza a hablar la palabra en 1 Corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis. Aquel que ignora es un Usted lo dijo. Si tú ignoras acerca de los dones del Espíritu Santo, eres un ignorante, pero después de esta clase ya no. Dígale al que está al lado, ya hoy no seré un ignorante. Los de este lado les dicen al hombre invisible. Sabéis que cuando erais gentiles, pongan mucho cuidado que la palabra es para leerla con entendimiento. No vamos a leer esto como otro libro de Gabriel García Márquez. Esto es un libro de sabiduría, donde Dios te revela si quieres, si te pega. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, corten, llevándoos como se os llevaban a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Tú nunca podrías decir que Jesús es tu Señor si no es por el Espíritu Santo que te lo hace caer en cuenta. ¿Y qué es el Señor? Cuando tú le dices a alguien, sí Señor, es que sabes que te está mandando a hacer algo y tú le dices, sí Señor. Cuando le tienes respeto a tu papá y a tu mamá, tú dices, sí señora, sí Señor. Pero cuando tú no reconoces que Jesús es tu Señor, ¿cómo le vas a decir sí Señor? Y le vas a obedecer si ni siquiera el Espíritu te revela quién es Él. Jesús te habla de frente cuando el Espíritu de Dios es el que tú dejas que se pose en ti. ¿Y cuál es el orden para que el Espíritu Santo venga a ti? Hemos hablado muchas veces que Dios siempre está por fuera, acompañándote en todo lugar. Y muchas veces te hemos puesto este ejemplo. Cuando tú le hablas a la gente de Dios, ven, vamos, ¿te quieres acercar a Dios? No, Dios está conmigo. Él va conmigo a todas partes. Y yo digo, wow, qué descubrimiento, me acabas de contar algo que no se me pasaba por la mente. Obvio que Dios es omnipresente y Él está está en todas partes y con todas las personas. Solo que porque Dios esté contigo, viéndote todas las cosas que haces todos los días, no quiere decir que el favor de Dios esté contigo. Es tan diferente. Es tan diferente que tú sepas que Dios ve todo lo que haces, lo malo y lo bueno, la dureza de corazón, el amor, la sensibilidad, la frialdad, lo tibio que eres. Pero no quiere decir que porque Él te acompaña a todas partes, tú gozas del favor de Él. ¿Y qué es gozar del favor de Él? Gozar de las bendiciones. Entonces, si tú no recibes a Jesús en tu corazón y tienes el primer bautismo, que es el resumen de todas las academias, es que tú recibes primero a Jesús, que es el bautismo de la sangre. Una vez tú seas testigo fiel de que la sangre de Jesús la dejaste impregnar en tu cuerpo,
y que esa sangre te perdonó, te redimió, te hace puro, limpio, lindo, hermoso, luego viene la visita del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que te va a hacer reconocer y entender que Jesús es tú, Señor. Yo no sé si tú ya aceptaste que Jesús sea tu Señor. Vamos al 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios decide repartir los dones del Espíritu Santo al cuerpo diferentemente, distintamente? Hágase en esa pregunta ahí un segundo. ¿Por qué tal vez, yo te voy a decir algo, tal vez, y yo me pongo a hacer la lista, el checklist de todos los dones, pues no los tengo todos, son 9. Y yo diría, hay personas, he oído ministros de Dios que dicen que los tiene todos. Pero, ¿saben por qué quiere el Espíritu Santo en la iglesia, en un cuerpo, repartirle a las personas distintos dones a cada uno? Para que se cumpla un mandamiento de parte de Dios, y es la unidad. Dios necesita la unidad entre los hermanos de la iglesia para que el uno necesite al otro siempre. Cuando Dios decidió darle a este querubín, a Satanás, cuando era un querubín, decidió en él vaciarse con muchas cosas completas. Dice la palabra que la hermosura en la que el Padre lo invistió fue algo incalculable, diferente a los otros querubines. Le dio más a él que a los otros, porque era encargado del máximo regalo para él, que era la adoración. Y por haberle dado a esa persona tantas cosas, se envaneció. Por eso el Espíritu Santo de Dios se guarda para que una sola persona no tenga las otras cosas. Pues imagínense, una sola persona en la iglesia, se habla en lengua, se interpreta, da la sanidad, entonces no necesito a nadie, gracias, aquí estoy yo con todos los dones. Y viene el orgullo que no debe prevalecer. Lo que necesitamos nosotros es saber que las capacidades que nosotros tenemos por sí solas desde que nacimos, esas capacidades, cuando las ofrecemos a la gente, cuando a la gente le damos de nuestras capacidades, lo que hacemos es obligar a las personas a ir a ídolos mudos. Escúchame eso bien. Cuando tú eres convencido del arte que tú tienes y solo te edificas a ti mismo con tus propios artes, tus propios talentos que obvio te los dio Dios, y tú solamente trabajas con esas cosas que Dios te dio como talentos físicos que no tienen que ver con nada de lo espiritual, y eso mismo lo enrutas y se lo entregas a las personas, simplemente lo que tú haces es que esas personas las estás llevando a los mismos ídolos mudos a los que tú mismo te llevaste. ¿Cómo así que ídolos mudos? Lo que veíamos el domingo, para los que no estuvieron en la prédica, es que tú tienes ídolos que no te dan nada. Esperas a cambio de tu mejor amigo, de tu mamá, del perro, del gato. Pones tu esperanza en lo que no debe ser. Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo, eres un vendedor estrella. Entonces tú sabes que tu talento te va a hacer ser el mejor vendedor. Y digamos que lo logres, tú puedes ser el mejor vendedor. Pero ¿a qué ídolo mudo te está llevando ser el vendedor estrella por tus propias capacidades? A saber que tú solo puedes lograr todo, a envanecerte y enseñarle a otras personas, a pisotear a las personas. Porque simplemente yo soy el todopoderoso y yo todo lo puedo. Pero si en vez de solo tú obrar de acuerdo a tu talento, tú vienes y aplicas los dones del Espíritu Santo, que ya los vamos a ir viendo cada uno, tú vas a ver, los dones los necesito para vivir y hacer vivir a otros.
Entonces vamos a empezar a desarrollar esto tan interesante, donde vamos a ver para qué. Un cuerpo es una diversidad de dones. Y vamos, 1 Corintios 12, desde el 12. Sigamos ahí en 1 Corintios, póngale un separador a la hoja y sigamos desde el 7. Vamos a ver los diferentes regalos de Dios. Tú tienes hoy que saber que los dones del Espíritu Santo tal vez es un regalo que tú no has querido destapar. ¿Y sabes por qué tú no identificas los dones del Espíritu Santo? Porque el don del Espíritu Santo te puede llegar así tú seas un pecador todavía o estés viviendo en pecado. Solo que tú no los descubres, ¿sabes por qué? Y yo quiero que estés muy atento a esto. ¿Sabes por qué tú no descubres los dones del Espíritu Santo? Ni siquiera te has preocupado por saber qué dones tienes. Porque tú eres un ser egoísta. Porque simplemente te preocupas por tu propio beneficio. Porque cuando tú no quieres descubrir los dones del Espíritu Santo que Dios te los dio para trabajar para Él, no quieres saber Él cómo quiere utilizarte. Solo quieres saber que cuando termina tu universidad, tu carrera, cuando vuelves con tu esposo, tu esposa, cuando te casas, cuando te paran bolas, te vas a quedar beato toda la vida. Estás preocupado por tus propios intereses. Que si mi hija, que si mi hijo, que si se salvan. ¿Y dónde está la otra gente? Yo siento que yo estaba actuando como un ser egoísta. Porque yo solo me estaba preocupando, aunque predicaba, mi preocupación diaria era si mis hijos se salvaban. Y eso se había convertido en una obsesión, obligándolos a que fueran salvos. Y Dios ha hablado. Ahora, el otro extremo de que ni siquiera tú te preocupes si tus hijos están salvos o no, eso ya es otro extremo. Ay, entonces no hay que preocuparse como la pastora. No. O sea, eso era un extremo mío. Cada extremo es malo. ¿Cuántos de los que están sentados aquí tienen hijos y ni siquiera saben si son salvos o no? ¿Y cómo vas a saber si ni siquiera tú tienes los dones espirituales que te pueden servir para que ellos puedan ser salvos? El que convence es el Espíritu, no tú. Entonces, si tú no tienes los dones del Espíritu, ¿qué herramientas vas a utilizar? Es como que un ingeniero, no sé, un mecánico, vaya a arreglar el carro y se lleva la caja de herramientas y cuando va a poner la llanta o los tornillos, abre la caja de herramientas y está vacía. Así eres tú. Tienes la caja de herramientas vacía. Andas como un cristiano con la maleta, pero no llevas los dones puestos. Algunos sí llevan otra cosa que termina en dones, pero los dones no los lleva. Porque para eso sí están listos para tener la billetera bien armada. Usted tiene que saber, iglesia, que como un buen cristiano tú tienes que andar con la herramienta puesta. Si tú tienes que, y vas a ver por qué necesitas cada don, pero deja de comportarte como un hijo egoísta, pues si eres hijo. Porque es que cuánta gente en la iglesia se cree hijo y no es hijo. Entonces, ¿cuándo tú te vas a dejar de preocupar por ti mismo? Si el novio, que es que ya cumplo 40 y no tengo, o ya pasé por los 40 y nada, 40 y 20... no tengo plata, no he viajado a Aruba, y se le fue la vida sin cumplir tus sueños, pero por no cumplir tampoco los tuyos, no cumpliste los de Él. Y recuerda que cuando tú cumples los de Él, Él se encarga de los tuyos. Y yo sé por qué te lo estoy diciendo. Entonces vamos con esa diversidad de dones tan maravillosos, y vamos a 1 Corintios 12, desde el 12 y 13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo.
Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, o sean esclavos y libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Que tú no quieras beber es otro cuento, pero Dios te dio a beber. Dios te dio ese regalo para que tú bebas. Y en esta etapa de la academia, tú tienes que saber que hoy vas a identificar o a empezar a pensar cuál es el don que el Espíritu Santo se derramó en mí para operar en él. ¿Qué llevo en la caja? No llevo nada, ni destornillador, ni la llave, ni nada. Mire a ver cuántas llaves metes ahí. Es que tú tienes una vaca en la casa o en el potrero y ofreces leche a todo el mundo, y cuando vas a ver se le secó la leche. No tienes para ofrecer. Es lo mismo ser un cristiano sin dones. ¿Para qué vas a contar que eres cristiano si de verdad no operas en los dones? Tengo una vaca lechera que no da leche. Así también vosotros, en 1 Corintios 14:12, así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Mire lo que te habla Dios. En la primera parte te dijo que no los ignoréis, y en la segunda te dice anhélalos. Él te está dando una opción o te está dando una orden. Él te dice, así vosotros pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Por eso no se recomienda en la iglesia, cuando no hay interpretación, de que tú ores en lenguas. Primero, asustas a la gente. Imagina una persona nueva y usted, abarajame la bañera, nena, y usted ahí hablando en lenguas y la gente no entiende. Rambo saca la bazooka y el otro nuevo ahí, ¿qué le pasó aquí? Usted tiene que saber qué estás interpretando, qué estás diciendo. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Tú tienes que entender qué te está revelando el Padre. Por eso la iglesia recibió de parte del Señor las lenguas, pero también la interpretación. Y cuánta palabra nos ha dado el Señor por ese don tan hermoso. Y antes decíamos, uy, no, porque eso para nosotros fue algo nuevo, hermoso. Y nosotros decíamos, uy, como es escaso, porque uno iba a las iglesias y oía a todo el mundo ahí hablando, enreda la lengua. Y uno decía, pero nadie interpreta. Y decíamos, ese don de lenguas es muy escaso. Pero es que no es escaso el don. Lo que es escaso es la falta, o sea, no hay amor, no, la falta de amor sí es muy abundante. Lo que es escaso es el amor y la obediencia. Los hijos de Dios no quieren obedecer. Dígale al que está al lado, porque usted va a obedecer hoy. Diga, los hijos de Dios no quieren obedecer, pero yo sí voy a querer. Bueno. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré también con el entendimiento. Yo no sé por qué hay gente que, escuchando esta palabra y cuando cantan, el Señor es mi rey, mi todo. ¿Usted sabe qué es decir que el Señor es tu rey y que es tu todo? Pero no viene los domingos a la iglesia porque la feria de las flores, porque se trasnochó el sábado. Llevan tiempo rogándole al Señor que les dé un empleo y se los da y dice, no, es que me trasnoché trabajando, ya no puedo ir a la iglesia. Y aquí era arrodillado, pidiendo que les ayudáramos, le hiciéramos liberación para que el demonio que le ataba las hojas de vida se las soltara. Eso hicimos de todo.
arrebatamos las hojas de vida, las recomendaciones las pusimos con letra bien teñida y ya les dieron trabajo, se les olvidó. Y tú sabes qué es decir, el Señor es mi rey, mi todo. Todo lo que tú cantas en las canciones, ni siquiera lo vives ni lo sientes. Y el Señor te está hablando aquí que tienes que cantar con entendimiento. Y vamos a empezar a ver qué rico todos esos dones, cuáles son. Vamos a empezar con el número 1, palabra de sabiduría. Entonces usted me va haciendo un checklist. Me va diciendo, ese lo tengo, ese tampoco, ese menos. Aquel tampoco, ese lo tiene el de al lado y no tiene ninguno. Cuando nos beneficiamos de los dones de toda la iglesia, eso trae unidad. ¿Qué es unidad? Pongamos un ejemplo en la casa. El papá trae el mercado, la mamá lava la loza, hace la comida. Claro que en los hogares normales, ¿cierto? Estoy haciendo un supositorio. Perdón, estoy haciendo una suposición. En un hogar normal, los hijos lavan la loza, atienden la cama, el papá trabaja, la mamá echa cantar, no, ese no. En un hogar cristiano, la mamá hace la comida, ayuda a hacer las tareas. Si se cumple el rol y el papel de todas las personas, ¿hay qué en la casa? ¿Qué hay? Unidad. Porque no hay unidad en la casa. Porque el papá lleva al mercado, pero para la otra casa. Porque la mamá echa cantaleta, pero en esa. Porque no hay unidad, porque no se cumplen los roles ni los papeles que deben hacer todos en la casa. Lo mismo en la iglesia. Hay unidad. Dios quiere que en la iglesia haya unidad para que se necesite el uno con el otro. Qué lindo eso, ¿verdad? Para hacer equipo. No, pues imagínese un equipo de fútbol sin técnico. No, claro que es que hay equipos muy malos y ahí está el técnico también, ¿cierto? Bueno, entonces vamos con la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría, y tómame nota ahí, porque es muy importante que tú sepas qué es para que haga lista o para que diga, ay, ¿yo cuándo tendré ese? Qué rico que le haga checklist siquiera a 3 o con uno que tengas bien administrado. Palabra de sabiduría es una inspiración repentina que viene de parte de Dios. Te inspiraste para hablarle a alguien. Sirve para que tú le hables a alguien acerca de un problema y esa sabiduría que el Espíritu Santo te va inyectando. Tin, dígale esto. Y que usted dice, oh, le dije un montón de cosas y no sé de dónde salieron. Pues del Espíritu, tienes el don, anótalo. Checklist. Si tú te has hecho esa pregunta, si tú has dicho, ay, si usted viera la vacía que le metí, no, ese no es el Espíritu de Dios. No sé de dónde me salió esa vacía que le metí. Ese bórrelo, ese no. Para el que se durmió, que habían 2 dormidos. Es cuando usted dice, ve, estaba llorando, le dije, me vino palabra. No sé si has visto en la palabra Esteban, que la gente se maravillaba de la fluidez y la palabra que le fluía a este hombre. Si quieres ver un poquito, está en Hechos 6:10. Cómo se maravillaba la gente cuando Esteban, uno de los discípulos, le hablaba a la gente y la gente, wow, ¿de dónde le sale tanta sabiduría? ¿De dónde le viene? Del cielo, ya tienes ese don. Palabra de ciencia, segundo. Consiste en que la persona tiene una visión clara acerca de la palabra de Dios. Primero, conoce la palabra, ojo, no es que le va a venir del cielo. La palabra de ciencia es que tiene la palabra, coge un versículo y saca 36 versículos más de ese. O sea, desmenuza la palabra, la enseña con plastilina. El que puso 37 le puede poner 38 también. Palabra de ciencia. Número 2. Tú sabes la palabra, tomas un versículo o lees una historia y la explicas con plastilina, que la gente la entienda, que diga, uy, me encanta. Es alguien cuando predica y que pone un viejito,
un medianito y un niño, y los tres le entendieron perfecto y se entretuvieron. Eso es cuando tú tienes la palabra de... Muy bien. No es los biólogos, los que estudiaron biología ni química, no, es la palabra, estamos hablando de la palabra de Dios. Discernimiento de espíritus. Y ahí vamos a Juan 6:70 para que veamos unos ejemplos bien chéveres. Anota el de Esteban. Hechos 6:10, donde dice que no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No lo resistían. ¿Qué quiere decir que no lo resisten? Bueno, leámoslo. ¿Lo quieren leer? Leamos Hechos 6:10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Están hablando de Esteban. ¿Cómo así que no lo podían resistir? No es como ahorita que usted dice, ay, no lo resisto, quítelo de... No, es que se quebrantaban. Cuando alguien habla la palabra y la gente no lo puede resistir, es que los pone a llorar. Lloras por esa palabra que viene del cielo, que se está derramando en los corazones. Está hablando de Esteban, debemos imitar a Esteban según la palabra. Y vamos al que yo les había dicho ahorita de Juan 6:70-71. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Ojo con este, es el Señor me lo está regalando. Porque no discernía yo cuando una persona quería hacer daño o quería hacer el bien. Y es muy importante que tú como cristiano tengas discernimiento de espíritus. Tercero, discernimiento de espíritus. 3. Sí. De espíritus, dice la palabra. Cuando una persona tiene el discernimiento de espíritus, es que cuando tú hablas con una persona, sabes identificar la intención del corazón de esa persona. Y solo puede provenir de Satanás, de don Satán, o de mi Padre Celestial. ¿Por qué lo identificas? Porque tú conoces la palabra, porque puedes discernir, porque viene también de parte del don de Dios, porque puede pasar algo espiritual también cuando tienes el don. No sé si te ha pasado, póngale chulito, que tú dices, hay algo que me pasa, siento una opresión cuando hablo con esa persona. Hay algo que yo siento que no me da paz, que me pone algo raro. Pero ojo, con la primera persona que tú debes practicar el discernimiento de espíritus es contigo mismo. Porque si tú no identificas las intenciones de tu corazón, ¿cómo vas a identificar las de los demás? Si tú tienes ese don, primero examínate a ti mismo, pídele al Espíritu Santo de Dios que te examine a ti. Y hay otro ejemplo, en Hechos 9:22. Que es con Pedro cuando discernió lo de el mago, lo de Simón el mago. 9:22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Cómo los confundía? Simplemente quedaban confundidos cuando él hablaba frontalmente a las personas, cuando una actitud de su corazón no venía del Espíritu de Dios, como él lo estaba haciendo. Cuando en el anterior que acabamos de ver, donde en Juan 6:70, que Dios está hablando de los apóstoles y está hablando de Judas, ¿qué está pasando ahí? No.
No sé si habrán puesto el que es. Sí, claro, que los confundía. Sí, ese es. Vamos con la explicación de Jesús cuando habló de los discípulos. No os he escogido yo a vosotros los 12, y aún uno de vosotros es diablo. No es que uno de los discípulos se llame diablo, es que operaba según las intenciones de Satanás. Habla de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Aunque fue la voluntad de Dios, Dios permitió que alguien como él tuviera el corazón que tenía dañado para poder cumplirse el propósito. Dios hasta los malos los escoge para los propósitos que tiene que cumplirse. No, pues imagínense, escojo a todos los buenos, ¿cómo hacemos para el propósito? Tiene que escoger los corazones dañados también. Siguiente, fe. Ay, no, yo tengo fe. Por ahí alguien me dijo en estos días, uy, tengo una fe como el granito de mostaza. Mi fe es pequeña, pero si así el Dios me responde. No tienen claro qué es tener fe como un granito de mostaza. Es que la mostaza es tan pequeña para lograr ser un árbol tan grande. Es que usted es tan poca cosa sin Dios, que con Dios te conviertes en algo grande. Esa es la fe. Pero no es la fe que se menciona en los frutos del Espíritu. La fe que tú tienes es la que te da para venir aquí a la iglesia a sentarse a dormir o a venir a... Esa es la fe que tú tienes. Pero la fe que viene por los dones del Espíritu Santo es la fe que mueve montañas. Es la fe que sabe que lo que tú no eres capaz, Él sí lo puede hacer por ti. Porque es que ¿cuántos de la iglesia tienen fe? Usted le pregunta a cualquiera y todo el mundo tiene fe. ¿Cierto que sí? Pero estamos hablando de la fe, de los dones del Espíritu Santo, donde tú tienes la absoluta convicción de que todo es posible con Él. Hasta si te vas a quedar beato, cuando yo obedezca a Dios, en el tiempo de Él, tendré marido. Repita conmigo, pero los hombres dicen marida. Listo. Yo tendré marido en el tiempo de Dios. Todo lo puede. Y los jóvenes dicen, se levantó la carne. Traigan chicharrón aquí. ¿Hay chicharrón por ahí? Eso sí les gusta. No se afanen por eso. ¿Qué afán? Dígale al otro, ¿qué afán? Si mueres virgen, mejor. Ahí hay unas 3 vírgenes, va y la acompaña a las otras. 1, sabiduría, ciencia, discernimiento de espíritus, fe. 5, hacer milagros. Acción por la cual se da una orden para que pase algo sobrenatural. Y de todo lo que hemos hablado, Dios nos ha dado unos ejemplos muy hermosos. Vamos a Mateo 14:17. ¿Qué pasó en Mateo 14:17? Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Le dijeron a Jesús. Entonces Jesús dijo, pues yo tengo el don de los milagros. Jesús ya sabía que andaba en el Espíritu de Dios. Entonces vienen los muchachos, los discípulos, y le dicen, Jesús. Y yo creo que Jesús decía, ¿qué? ¿Otra vez? No creen, pues. ¿Saben con quién estoy? Porque ya había hecho el primer milagro de convertir, ¿qué? Uno teniendo a Jesús,
que emborrachó a media fiesta. Mentira, no, él no lo emborrachó, él hizo el vino. Los otros quisieron emborrachar. Hizo el milagro, el primer milagro más hermoso. ¿Y por qué digo más hermoso? Porque yo digo que respaldó a la mamá. Estaba trabajando con la mamá y fue un respaldo. O sea, no sé, a mí me pareció eso muy lindo cuando él con la mamá, dice la historia por ahí entre los que cuentan, que la mamá era una banquetera. Eso, los del hotel saben, eso. Planeadora de bodas. Y entonces María va y le dice, hijo, se acabó el vino. Ella, ¿por qué le iba a decir eso? Porque estaba feliz tomando ahí vino, pues, ¿o qué? Se le acabó la cerveza. ¿Quiere más? No, necesitaba para darle a los invitados. Entonces después de que los discípulos que estaban en la fiesta con él vieron este milagro, van y le dicen, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, tráigamelos para acá. ¿Y qué dirían ellos? Hombres de poca fe, bien poquitos que hay, ya los va a comer es él. Entonces mandó la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y los dio a sus discípulos y a la multitud y comieron todos. Eso se llama tener el don de milagros. Y no solamente comieron, sino que recogieron y sobró de los pedazos. Qué rico que tú en la iglesia identifiquemos quién tiene el don de milagros para que pasen cosas sobrenaturales. Ustedes no necesitan milagros o no necesitan alguien en la iglesia que imite a Jesús con este don. Los que están repasando el chiste anterior, vuelvo y pregunto. Devuélvame la cinta. Muy bien, gracias. La iglesia no necesita un hacedor de milagros. Iglesia, ustedes no necesitan milagros. O necesitan estar en Coveñas para que le abra el mar. O sea, hay muchos milagros que necesitamos. Mateo 8:23, vamos a ver todos los milagros que pueden ocurrir. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién dormía? Otra vez. Y preocupados que porque Jesús se durmió. Él no sabía lo que estaba haciendo, obvio, o los iba a dejar ahogar. Y vinieron sus discípulos y lo despertaron, Señor, vea. Creyeron que se le iba a comer los panes y los peces. Luego, ya que se durmió, los va a dejar hundir. Sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande la bonanza. Tú lo único que tienes que hacer cuando identifiques eso o creer que lo tienes, es reprender, hablarle a los cielos en el nombre de Jesús, y los milagros se harán. Dios necesita llevarte a las casas. Hace mucho tiempo no nos pasaba lo que nos pasó ayer, iglesia. Cuando nosotros empezamos a andar en el poder de Dios, era porque visitábamos las casas como lo hacía Jesús. Ayer fuimos, habían 13 personas en ese grupo, en esa casa, en esa célula donde fuimos, y hace tiempo no veía un mover del Espíritu Santo, ni las sanidades que vimos ayer en esa casa. Porque tú tienes que salir y creer que Dios y el Espíritu Santo está obrando en ti. Si tú te quedas en la casa, ¿a quién le vas a imponer manos? ¿Al gato? O usted empieza, uy, que el gato le dé gripa, lloro por él, que el gato le dé gripa. O se pone a matar cucarachas y muerta, viva, muerta, viva. Tienes que salir. Eso da mucha risa, pero qué bueno que salgan. Se quedan amañados matando zancudos ahí en el poder de Dios. Por la sangre de Jesús, y le quedan.
Siguiente, dones de sanidad. Eso da risa, pero como que están muy amañados en la casa sin andar en los dones. Pero les quería regalar otro milagro. ¿Quieren otro milagro? Juan 2:1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas de Jesús con sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo? Ya voy. Aún no ha venido la hora mía, todavía no era la hora de empezar a hacer milagros, pero María ya sabía quién era. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenen esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo a la maestresala, y se lo llevaron. Y si Dios es el mismo ayer y hoy y siempre, ¿tú qué haces? Viviendo con los recursos que tú mismo puedes tener. Vive con los recursos de Él. Dones de sanidad. La palabra don quiere decir regalo. Yo cuento los dones, pero el don más grande, más lindo que Dios me ha dado se llama Don Johnny. Cada sanidad es un don. Se quita el dolor y se hace salud en el cuerpo. Más que el don de sanidad, iglesia, es que esa enfermedad es una oportunidad para tú mostrar el poder de Dios. No se asuste cuando le lleguen 10 enfermos, de gracias. Porque quiere decir que vas a hablar de un arrepentimiento y Dios te va a poder mostrar si está el don de sanidad ahí. Pero salga, busque enfermos. Y no enfermos solamente físicos. Cada que tú veas una persona que tiene un dolor físico, hay algo en el alma. Porque lo que está en el alma se refleja. Y ayer lo enseñamos, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Si nuestra alma está llena de emociones y sentimientos que no deben albergar, por ende nuestro cuerpo está mal. Y obviamente nuestro espíritu se contamina a causa de los sentimientos del alma y de las emociones. Don de sanidad, orar por la enfermedad, pero que tú sepas, nunca ores por sanidad, y es un consejo que te doy, si no llevaste primero a la persona a un arrepentimiento. Porque si tú tienes el don de sanidad y oras por esa persona, se le quita lo que tiene en el momento porque Dios te respalda y tú tienes el don. Pero al otro día vuelve otra vez la enfermedad, porque esa persona no se ha arrepentido. Y donde hay pecado, dice que la paga del pecado es la muerte, y la muerte viene a través de ¿qué? De enfermedades. Por eso para Jesús era más fácil decir, te sano, decir, tus pecados te son. Mira eso tan hermoso. Jesús no decía, sé sano en mi nombre, en el nombre de Jesús, mi nombre, no. Sé sano en mi nombre, sé sano en el nombre mío. No, Él decía, tus pecados te son perdonados, ve y no peques más. Y si era cojo, ya salía saltando, si era ciego, salía oyendo y viendo también. Y el que sigue es profecía. Es muy hermoso también. Es un mensaje inspirado por el Espíritu Santo de la persona, dado a la persona. Viene de la persona. No es nada racional, lo que la mente humana piensa todo el tiempo. Ojo, cuando hay profecía no hay ningún pensamiento ni sentimiento de razonamiento humano. Todo proviene del Espíritu. La profecía no es para decirte qué hacer ni marcar el rumbo de tu vida. Vas a pasar por manos médicas, vas a accidentarte, tendrás un viaje a las Bahamas, bailarás el mapalé con los del Amazonas. No. La profecía es algo que te edifica, que viene del Espíritu, que te habla palabra que tú necesitas y que acontecerá porque Dios lo dispuso.
Ahora sí. Una profecía proviene. Usted no debe juzgar al profeta o a la persona que te está dando profecía o la persona. Tú debes juzgar la profecía. Tiene que tener un sustento bíblico y la profecía solo la debes percibir o dar para 3 cosas. Primera, exhortación. Si una profecía no te exhorta, ¿qué te va a exhortar? Decir que te vas a ir a manos médicas, que te van a operar y que te vas a morir en la operación. ¿Eso te exhorta? Edificación. ¿Cómo te edifica? Que si vas para la clínica de 5 estrellas o 2 o en la camilla o en la habitación con baño después del quirófano. Te edifica, te exhorta y te consuela. ¿Te consuela saber que vas a pasar por manos médicas? Así te diga que te vas a salvar, eso te da miedo, ¿no? Eso te edifica, ¿no? Eso te preocupa, te consuela, ¿no? Si en una profecía que te den no hay edificación, exhortación y consolación, no es. ¿Listo? Vamos a 1 Corintios 14:3. Estamos aprendiendo, ¿cierto? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea que si a ti se te viene un pensamiento y dice, el Señor dice, fíjate que tenga estos 3 elementos, porque si no el Señor no dice, te lo está diciendo otro. Siguiente. Don de lenguas, diversos géneros de lenguas. El que habla en lengua, sigamos ahí, en el mismo 14, 3, que acabamos de hablar, 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y la última, interpretación de lenguas. Depende totalmente del don anterior de las lenguas. No es traducción. Ay, venga, traduzca que el pastor está hablando en lenguas. Traductor. No es traducción. No es traducción. El traductor de turno. No, pues si por eso fuera, ya están vendiendo los traductores, ¿cierto? Y vamos a 1 Corintios 14, 16 en adelante, porque si bendices solo con el Espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Mira eso tan hermoso. Volvámoslo a leer para el que no la cogió. Porque si bendices solo con el Espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues si no sabe lo que tú has dicho. Por eso es necesario el intérprete. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Usted ora en lenguas, sabe que Rambo sacó la bazuca, pero el otro no sabe. Sabe que el otro le barajó la bañera y usted no sabe. Tiene que tener el intérprete de las lenguas. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Prefiero hablar 5 palabritas que la iglesia la entiendan en que hable 10 o 10,000 desconocidas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar.
¿Cómo así que ser niños en la malicia? ¿Un niño tiene malicia? Imite al niño en eso, en la malicia de un niño que no la tiene. Pero sea maduro en la forma de pensar y en saber qué cosas puedes tú imitar. Yo quiero que en este instante tú te hagas esa pregunta de que el cristiano que llamaste o que Dios te llamó a ser, ¿cómo lleva la maleta? ¿Vacía o estás andando en los dones o vas a seguir siendo como un ser egoísta? Ahora, si Dios te regala esos dones que a lo mejor tú ya tienes muchos y no hay amor, ni los uses. Porque te vas a envanecer, porque vas a creer que eres tú el que lo estás haciendo, y el primer amor que tú debes despertar es el amor a Dios, a tu papá, y saber que todo lo que hagas no eres tú, es Él. Porque mira que si tu corazón no está sano y se para un paralítico de la silla, un sordo oye, un ciego ve, te vas a envanecer, porque vas a creer que eres tú el que lo estás haciendo. Entonces primero ofrécele al Señor un corazón limpio y empieza a operar en los dones del Espíritu Santo. Otra señal. Amén.